Es su tercer examen práctico. Ya va a ser de infecciones de vías aéreas superiores e inferiores, y tejidos blandos, meningitis y líquidos de punción, que es el último tema que hemos avanzado. Así que vamos a comenzar. Se ve la diapositiva. Bien, entonces empecemos primero con lo que son las infecciones de vía, perdónenme, ya, las infecciones de vía respiratoria. Aquí vamos a ver, ¿no? Que se hace una división en cuanto a al tipo de infecciones que produce o que se producen en la vía respiratoria, en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. ¿Alguien me puede decir qué comprendía todo lo que era la vía aérea superior? A ver, Joan, ¿a qué nos referíamos cuando hablábamos de vía aérea superior? ¿De dónde a dónde era? Ya, está bien, está bien. Entonces, las infecciones, ¿no? De vía aérea superiores se extendían desde los orificios nasales hasta la laringe, ¿ya? Y las vías aéreas inferiores simplemente comprendían, ¿no? Todo lo que es las infecciones relacionadas con el parénquima pulmonar, ¿ya? Que son las más comunes, son las neumonías. Ahora, teníamos varios trayectos de las vías aéreas del aparato respiratorio y sus anexos, zonas estériles, ¿no? Hay que tener bien claro cuáles eran. Teníamos acá teníamos acá el oído. ¿Por qué los incluimos? ¿Por qué incluimos al oído en la vía respiratoria? Porque ustedes saben, ¿no? Que está conectada por la trompa auditiva a lo que es la nasofaringe, ¿no? Entonces se la incluye en lo que es la porción de las vías respiratorias. Recuerden que el oído medio y el oído interno son zonas estériles, ¿ya? Son zonas estériles. El pabellón auricular y el conducto auditivo externo pueden estar colonizados, ¿no? Pero el oído medio y el oído interno son zonas estériles, ¿no? También los senos, el seno frontal, etmoidal, maxilar, son también zonas estériles, ¿no? Que si llegan bacterias a colonizar, pues vamos a tener los cuadros clínicos denominados sinusitis. A ver, bien, aquí es lo que estábamos hablando, ¿no? Oído medio, oído medio, seno son zonas estériles. Me olvidé mencionarles igual, ¿no? Que la laringe igual es usualmente una zona estéril. La boca, la orofaringe, la nariz, el pabellón auricular, el oído externo usualmente están colonizados, ¿no? Por bacterias, pero oído medio, oído interno, los senos paranasales y la laringe son zonas estériles, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya, entonces, cuando hablamos de vías aéreas superiores, nos vamos a referir usualmente a los que son el grupo de las faringitis, la faringoamigdalitis y en menor proporción las difterias, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la característica
de, de la faringitis? Primero, que la mayoría de los casos son de origen viral, ¿ya? La mayoría de casos de faringitis son de origen viral. Del 20 al 30% son casos bacterianos, ¿ya? El principal agente etiológico de una faringitis bacteriana es el Streptococcus pyogenes, el principal agente etiológico, pero prácticamente cualquier bacteria gram positiva, gram negativa, puede causar una faringitis, incluso una Neisseria, chicos, una Neisseria que causa el cuadro de la gonorrea puede causar una faringitis, es su cuadro más leve. Así de extenso es, ¿no? Pero el principal agente causante de las faringitis bacterianas es el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Cuadro clínico: odinofagia, tos, dificultad al traer los alimentos, al pasar la saliva, alguna vez fiebre. La faringe va a estar eritematosa. ¿Qué significa eso? Que va a estar roja, ¿no? Va a estar roja porque va a haber una vasodilatación ahí en respuesta a la infección bacteriana. Y lo característico de las infecciones de las faringitis bacterianas es la presencia de placas blanquecinas, ¿ya? Como vemos acá. Esta es una bonita imagen. Placas blanquecinas. Ahora, el tratamiento actual de la faringitis estreptocócica o en general de origen bacteriano es la penicilina G benzatínica intramuscular en dosis única. Intramuscular en dosis única, ¿qué significa? Que aquí el fármaco va a liberar una dosis inicial, ¿no? De medicamento que va a actuar contra la bacteria, y como es puesta de manera intramuscular, esta va a servir como un reservorio. El fármaco se deja de actuar o se acaba en la sangre y se liberan más concentraciones. Entonces es de larga duración, ¿ya? La acción intramuscular de la penicilina o de cualquier fármaco en general. Ahora, complicaciones: se puede dar una fiebre reumática, ¿no? Sabemos que son una fiebre reumática, una glomerulonefritis post-estreptocócica, saben que son causados, ¿no? por toxinas, respectivamente la streptolicina O y streptolicina S. Van a hacer preguntas de examen, ¿ya? Cuadros o complicaciones mediadas por toxinas después de una faringitis no tratada o maltratada. Aquí igual algo importante que tenemos que resaltar son los criterios de Centor, modificados por McIsaac. Perdón. Aquí tenemos la fiebre mayor a 38 grados, suma un punto, ausencia de tos, un punto, adenopatías cervicales puede ser unilateral o bilateral, un punto, exudado amigdalar, un punto. Y aquí algo importante que resaltar es la edad, ¿no? Porque la mayoría de casos de faringitis, ¿ya? Sean personas de 3 hasta 15 años, incluso menos, 3 2 años. Pero su grupo de preferencia es básicamente niños y adolescentes, ¿ya? Es muy poco probable que un Streptococcus pyogenes cause faringitis a una persona de 20 25 o para arriba, ¿ya? Hay otros agentes etiológicos. La faringitis estreptocócica domina en este grupo de edad, ¿ya? De 3 a 15 años. Si nos encontramos ante una faringitis en este grupo, probablemente sea de origen estreptocócico, ¿ya? Bien, cómo se toma la muestra? Lo que nosotros vamos a pedir es vamos a realizar un hisopado faríngeo. Vamos a agarrar primero un baja lengua, no vamos a tocar la úvula para no contaminar, ¿no? El hisopo. Vamos a hacer que el paciente diga A para
tratar de reducir el reflejo de arcada en la burla y vamos a frotar el hisopo en los pilares amigdalinos. ¿Ya? Un hisopo se va para sembrar en los distintos agares y otro para hacer la tinción de grano. Bien, eso es todo lo más importante en cuanto a la faringitis. Ahora vamos con la difteria. ¿Alguien me puede decir qué es lo más característico que vemos en una difteria respiratoria? Ya la pseudomembrana. En el caso clínico que les voy a poner, no, si estudiaron, no tienen dónde pelarle, chicos. Es característico la pseudomembrana en la difteria respiratoria y si al menos ubican eso y ubican rellenar el informe, van a poder resolver el caso clínico. Recordemos que es producido por el Corynebacterium diphtheriae. La acción patógena no se debe en sí a la bacteria, sino a su exotoxina. Recordemos que la exotoxina, también llamada la toxina difterica, tiene dos fragmentos, el fragmento A y el fragmento B. El fragmento A produce la inhibición de síntesis proteica, es el que provoca la necrosis, y el fragmento B simplemente ayuda a que el fragmento A ingrese a la célula. El tratamiento primero va a ser la permeabilidad de las vías respiratorias. ¿A qué se refiere permeabilidad de las vías respiratorias? Nicole, ¿a qué nos referimos con permeabilidad de las vías respiratorias? Sería la ventilación mecánica. Ya está bien. Si la característica, ¿no? La histeria respiratoria es el desarrollo de una pseudomembrana, pues obviamente aquí va a haber en el paciente una dificultad, ¿no? Para respirar. Entonces, la prioridad número uno en una difteria respiratoria es asegurar la permeabilidad de la vía respiratoria, bueno, con un respirador, ¿no? De segundo están las antitoxinas. ¿Por qué? Porque es un cuadro clínico mediado por toxinas y los antibióticos, ¿ya? Ahora, la prevención, la vacuna pentavalente. ¿Alguien me puede decir qué cuadros prevenía la vacuna pentavalente? Difteria. Hepatitis B, difteria, tétanos. A ver, una persona. Difteria, meningitis, coqueluche, hepatitis B y tétanos. Bien, esa es la forma de prevención, ¿no? Mediante la vacuna, ¿ya? La vacuna pentavalente. Si les es difícil recordarlo, aquí hay una mnemotecnia. Dime cohete. Difteria, meningitis, coqueluche, hepatitis B y tétanos. Bien. A ver, acá es un caso, al menos los casos clínicos de faringitis son fáciles, ¿no? De identificar. Tienen que ir directo acá, miren. Sin haber analizado todo esto, yo veo acá puntos blancos de pus en faringe. Veo la edad, 5 años. Miren la epidemiología. Varios niños de su colegio han presentado cuadro clínico semejante. Ya sé entonces que estoy, ¿no? Ante un caso de faringitis estreptocócica. Ahora, he visto que en el anterior examen varios han tenido dificultad, ¿no? Para rellenar lo que es la hoja de análisis bacteriológico. Tienen que estudiar bien eso. ¿Qué se pone en muestra? ¿Cuál es el examen a solicitar? En el caso de la faringitis se pone secreción faríngea, se puede poner secreción faríngea.
Se puede poner exudado faríngeo o secreción faríngea. ¿Y cuál es el examen que yo voy a solicitar al laboratorio? La muestra ya la saqué. La muestra es una secreción faríngea, un exudado faríngeo. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el examen que yo voy a solicitar al laboratorio? Un cultivo de esta secreción o de este exudado. Un cultivo de exudado o secreción faríngea. Aquí en el examen directo nos va a mostrar leucocitos, eritrocitos y células epiteliales. ¿Cuáles eran los valores normales de los leucocitos por campo microscópico? De 0 a 12. Ya de 0 hasta 12, ¿no? Eritrocitos de 0 a 1. Y células epiteliales, pues ya a discreción, ¿no? Sabemos que las células epiteliales es un marcador para ver el grado de contaminación, tal vez, o qué tan bien fue tomada la muestra. Extinción de Gram, cocos Gram positivos, no se observan bacilos acido resistentes, germen aislado, Streptococcus pyogenes. Listo. Caso clínico número 2, niña de 12 años, atendida debido a un cuadro de hipertermia. A ver, vamos analizando. Además, se observa una membrana de color gris marrón adherida a las mucosas de las vías superiores, aéreas superiores. Habíamos dicho, ¿no? Que la difteria era fácil, se podía prever fácilmente o prevenir fácilmente con la aplicación de la vacuna pentavalente, ¿no? Y miren, aquí nos está dando el dato regalado. No fue posible determinar el calendario de vacunaciones de la niña. Se solicita cultivo de secreción faríngea y la paciente es hospitalizada debido a que la situación clínica se deteriora rápidamente. En el hospital recibe ventilación mecánica y tratamiento empírico. El cultivo para Streptococcus pyogenes da negativo a las 48 horas de incubación. Entonces, aquí en este caso clínico, viendo esto, membrana de color gris marrón, adherida a la mucosa, 1 y 2, acá. No fue posible determinar el calendario de vacunaciones de la niña. Estamos ante un claro caso de difteria respiratoria. Simplemente analizando estas dos frases de acá del caso clínico. Aquí miren el análisis bacteriológico, hemos tomado un exudado faríngeo, una secreción faríngea. ¿Cuál es el examen que nosotros vamos a solicitar al laboratorio? Un cultivo de esta secreción o de este exudado. Leucocitos más de 20, señalan la infección. Eritrocitos, miren, están 5 por campo microscópico. ¿Por qué? Porque se trató de retirar, ¿no? La pseudomembrana y esto originó el sangrado, por eso está elevado. Células epiteliales escasas, o sea, se tomó una buena muestra. Tinción de Gram, bacilos Gram positivo, germen aislado, Corynebacterium diphtheriae. Caso clínico número 3, niño de 3 años llegó al servicio de urgencias debido a fiebre, odinofagia y faringe eritematosa. Se solicita cultivo de faringe, el resultado del laboratorio es el siguiente. Ya. Miren, niño de 3 años, fiebre, odinofagia y faringe eritematosa. Estamos acá ante un claro caso de una faringitis de origen viral. Les vuelvo a repetir que el 70% de los casos de faringitis es de origen viral, ¿ya? Y si fuera una faringitis bacteriana, claramente tendríamos que ver, ¿no? Las placas blanquecinas. Y no menciona acá en el caso clínico, ¿no? Entonces, lo más probable es que estemos ante una faringitis viral. Lo mismo, acá muestra secreción faríngea, un cultivo de la secreción 10 a 12. Incluso están normales, ¿no? Los parámetros de leucocitos, eritrocitos no se observan, células epiteliales escasas, no se observa nada en la tinción de Gram, nada en la tinción de Ziel-Nielsen y nada en el cultivo bacteriológico. Estamos ante una faringitis viral.
Bueno, a repetir, la causa más frecuente de la faringitis en adultos es viral, germen bacteriano más frecuente aislado en los casos de 3 a 15 años, Streptococcus pyogenes. Y el tratamiento sigue siendo las penicilinas, el grupo de las penicilinas. Y si no, nuestro paciente es alérgico a las penicilinas, pues le damos macróleo, ¿no? Bien. Eso es todo con vías aéreas superiores, ¿no? A ver. Vamos a buscar el otro. Me esperas un ratito, ya voy a tomar agua. Bien. Ahora pasemos a las infecciones respiratorias de vías inferiores. Ya tocamos, ¿no? Las vías aéreas superiores. Habíamos dicho que es desde los orificios nasales hasta la laringe, y las infecciones del tracto respiratorio prácticamente nos referimos a lo que son las tráqueas y el parénquima pulmonar allá. Tráquea, desde la tráquea hasta el pulmón, todo el parénquima. Bien, al hablar de infecciones de vías aéreas inferiores, tenemos que hacer una clara diferencia. Tenemos que saber que estas infecciones se clasifican dependiendo de dónde las hemos adquirido. Tenemos entonces las neumonías adquiridas en la comunidad y tenemos las neumonías intrahospitalarias, ¿ya? O en el ambiente hospitalario. ¿Cuál era el productor o el causante del 80% de las neumonías adquiridas en la comunidad, chicos? ¿Cuál era el agente etiológico que causaba la mayoría de neumonías adquiridas en la comunidad? Streptococcus pneumoniae. Bien, el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Y aquí en las adquiridas, ¿no? En el ambiente intrahospitalario, vamos a ver que son puros bacilos gram negativos. Tenemos acá el género Klebsiella, tenemos al Acinetobacter, tenemos al Proteus, a la Pseudomonas. Vamos a ver que en general los bacilos gram negativos les encanta colonizar los ambientes hospitalarios, ¿ya? Vamos a encontrarlos en todos lados, vamos a encontrarlos. Incluso ha habido casos
o bueno, cuando se ha estudiado, ¿no? Incluso llegan a colonizar los envases de desinfectantes, chicos. Así esparcidos están en el ambiente hospitalario. Colonizan ventiladores, utensilios, todo lo que puedan. Entonces, es común encontrar bacilos gram negativos, ¿no? Como causantes de infecciones intrahospitalarias. Como sabemos, están, ¿no? ante un ambiente ideal para ellos. Usualmente son bacterias que ya han estado expuestas por un buen rato a antibióticos. Entonces, de por sí son bacterias resistentes. Klebsiella, Pseudomonas, Cinetobacter, Proteus, en sí son bacterias resistentes. Entonces, ese factor combinado al hecho de que ya han estado expuestos en respectivas ocasiones a antibióticos, debido al abuso de antibióticos o la mala administración, las hace en las llamadas bacterias resistentes, ¿no? Ya sabemos que estas bacterias gram negativas siempre van a atacar a la gente inmunodeprimida. Tercera edad, neonatos y mujeres embarazadas. Ese es el grupo de riesgo. Tercera edad, neonatos y mujeres embarazadas. A ver. Recordemos, ¿no? Que obviamente los pulmones y la tráquea siguen siendo zonas estériles, ¿ya? No debería haber normalmente una colonización en los pulmones, ni en la tráquea, ni en los bronquios. Tiene que ser zonas estériles. A ver, como les decía, ¿no? Se clasifica en las neumonías adquiridas en la comunidad extrahospitalaria y las neumonías intrahospitalarias. Neumonía aguda típica, tenemos aquí al Streptococcus neumonía del 80% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad es por el Streptococcus pneumoniae, y le sigue el Haemophilus influenzae, que lo van a ver en su segundo parcial. Acá tenemos las neumonías agudas intrahospitalarias, como les dije, género Klebsiella, Cinetobacter, Pseudomonas, y aquí se incluye al Staphylococcus aureus, ¿no? Algunas cepas resistentes a la metilcilina. Bien, vamos con el caso clínico número 1, varón de 44 años, obeso, exadicto a drogas, vía inhalatoria de hace 10 años y exalcohólico. En sí, aquí ya tenemos factores de riesgo, ¿no? Es un exadicto a las drogas y un exalcohólico. Reside hace un año en un centro de rehabilitación. Aquí menciona centro de rehabilitación. Probablemente no tenga las mejores condiciones, ¿no? Probablemente está compartiendo ambientes comunes con un montón de personas más. Acude a urgencia por clínica de 3 días de evolución de intensa tos con expectoración purulenta, fiebre de 41 grados. Horas antes de acudir al hospital comienza con disnea progresiva y dolor en punta de costado. A la ocultación se encuentra taquicárdico, bla, 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 bla. Se inicia tratamiento empírico con cefotaxima y levofloxacino con el objetivo de cubrir los microorganismos más frecuentes causantes de las NAC. Se hace una radiografía de tórax y en el cultivo se reporta abundantes diplococos gram positivo, y en el cultivo crece la bacteria productora del 80% de las NAC. Entonces, ¿cuál creen que sea el agente etiológico acá? No, Neumonía. sí, Streptococcus pneumoniae. Neumonía. bien, el Streptococcus pneumoniae. Mire, me podría haber saltado toda esta información y directamente haberme ido acá. Productora del 80% de la NAC y diplococos eran positivos. Si yo ya sé la morfología y sé cuál es
la bacteria productora del 80% de la NAC, ya he resuelto el caso clínico, ¿no? Ya lo he resuelto. No nos olvidemos igual si para identificar aquí, como estamos hablando de vías aéreas inferiores, solamente vamos a ver casos de neumonía. Tenemos que saber la tríada de la neumonía, que es la fiebre, tos con expectoración y dolor en punta de costado. ¿Por qué dolor en punta de costado? Como hay una inflamación, ¿no? del parénquima pulmonar. Aquí la pleura visceral, está bien inervada. En sí, eh, lo que nos duele es acá, la pleura, porque aquí en el parénquima pulmonar no hay, ¿no? receptores nerviosos o de dolor. Entonces es aquí, en la pleura. La pleura es lo que duele en realidad, no es el pulmón en sí. Entonces eso, el dolor se llama también dolor pleurítico, se va a manifestar en dolor en punta de costado. Recuerden, fiebre, tos con expectoración y dolor en punta de costado. Análisis bacteriológico, ¿qué le voy a pedir yo a mi paciente si sospecho de una neumonía? Voy a pedir una muestra de esputo, ¿ya? Una muestra de esputo. Y el examen que yo voy a solicitar al laboratorio va a ser un cultivo de este esputo. Leucocitos, miren, elevados, eritrocitos elevados. Puede ser por un sangrado, células epiteliales de casa, tome bien mi muestra. Tinción de Gram, Diplococos Gram positivo, germen aislado, Streptococcus pneumoniae. Listo. Ahora, aquí va a ser importante, ¿no? Que demos un par de pautas a nuestro paciente antes de que nos dé la muestra, ¿no? O produzca la muestra. ¿Cuáles son esos? ¿Alguien sabe? Ya, que lo haga en ayuna, ¿no? ¿Qué más? Que no consuma obviamente antibióticos, porque esto va a hacer que mi análisis bacteriológico, la tinción, todo el cultivo me pueda salir un falso negativo. ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación darían? Que no se cepille. Creo que Eso, que no se cepille los dientes. Esas son las recomendaciones principales, ¿no? Que primero esté en ayuna para que no haya contaminación, ¿no? de la muestra por si queda algún resto de comida, tanto en la boca como en la demás vía. Que no estén en un régimen antibiótico porque eso puede causar un falso negativo en mi examen que voy a solicitar y que no se cepillen los dientes igual, ¿no? A ver, caso clínico número 2, tenemos 2 minutos. 19 años de edad, universitario, negó tabaquismo y toxicomanía, o sea, no se mete droga, no fuma. Inició su padecimiento 3 días previos a la consulta, fiebre 39 grados, exceso de tos seca, hiporexia, leves molestias y fatiga, evacuaciones intestinales normales, hiperemia, faringia sin secreciones, no se observaron adenomegalías. ¿Qué más? Se estableció el diagnóstico de faringitis, el diagnóstico presuntivo de faringitis, ¿por qué? Porque tenía, ¿no? hiperemia faríngea. Se inició tratamiento y no hubo respuesta. No hubo respuesta, entonces se le solicitó una radiografía anterior de tórax. Entonces miren cómo le hicieron el examen físico acá a a ver, ¿dónde está? Acá. Le hicieron el examen físico, vieron que su faringe está rojiza, ¿no? A eso se refiere hiperemia, por la vasodilatación, por un cuadro infeccioso o inflamatorio, más bien dicho. Entonces se estableció el diagnóstico de faringitis, ¿no? Diagnóstico presuntivo, pero aquí
falta la parte del laboratorio para comprobar si es así o no. Y ante el tratamiento empírico, acá, ante el tratamiento empírico, que usualmente debería haber resuelto un caso de faringitis común, pues ahí ya se pidió estudios, ¿no? Más estudios, como la radiografía postero anterior de tórax. Entonces, ya en esta radiografía se muestra una zona de infiltrado basal izquierdo y se establece el diagnóstico de neumonía atípica y se cambia el esquema antibiótico a moxifloxacino. Ya se me va a acabar la reunión, chicos. Vuelven